tema de esta mañana tiene que ver con solamente una palabra, así de clara y fácil: dar. Nada más, solamente dar. Y qué importante es que tengamos esto muy, muy en claro. Así que acompáñenme, oramos al Señor y le pedimos que bendiga su palabra mientras tocamos este tema de dar. Ore conmigo. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar acá para alabar y bendecir tu nombre. Y también, mi Padre, te agradecemos por permitirnos tener tu palabra en nuestras manos, tener la libertad para conocerte más a través de ella. Gracias, gracias, mi Dios. Dejamos entonces en tus manos, abre nuestras mentes, nuestros corazones y permítenos conocerte más. Bendice a este tu siervo en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al hablar de dar, no podemos dejar de lado para nada y enfocarnos en lo que nuestro Dios ha hecho. Tenemos que más bien nuestro rostro mover hacia el Señor y ver su ejemplo, sus hechos y su característica. Así que les doy algunos versículos que van de la mano con el tema de dar, porque Génesis 2:7, el Señor sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dio un soplo de vida. Él dio. Si vamos a Nehemías en su experiencia que tuvo retornando nuevamente a la tierra, pues hablaba de que todo lo creado, todo lo que existe, todo lo que está allí, decía Nehemías, tú das vida a todos ellos. Él da. Y yendo más adelante a Hechos, el capítulo 17, cuando el autor de Hechos dice, Él da a todos vida y aliento. Así que como que se relaciona con la vida todo esto que vamos escuchando. Hermoso cuando llegamos a las palabras de Pablo, y Pablo dice a la iglesia de Gálatas, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y continúa él, hay mucho para compartir sobre esta característica de Dios, de darse. Juan 3:16, muy conocido para nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Efesios 5:2, andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. Dar es parte del carácter de Dios, es parte de su esencia, nace en lo más íntimo de su corazón. Es eso lo que es Dios. No tiene límites, no se acaba, no se termina. Es la expresión de amor que viene de Él para decir, esto es parte de mí. Dar. Saben, nuestro Dios nos hizo con ese don intrínseco. ¿Recuerdan cuando nos hizo? Dijo que nos hizo a imagen y semejanza suya. Y parte de ese dar nos hizo con esa posibilidad de también saber dar. Así que voy a recorrer rápidamente por algunas experiencias históricas que tienen que ver con el tema de dar, o de ofrendar, o de diezmar. La iglesia ha venido aprendiendo mucho sobre este tema, pero dar viene a ser importantísimo. ¿Qué entendemos sobre qué es lo que Dios va haciendo? ¿Qué es lo que Él requiere? ¿Qué es lo que la iglesia al final cree que debe seguir haciendo? Y para esto, revisemos algo, para tener claridad sobre el tema dar. Así que vamos primeramente con los dos hombres hermanos de la historia, Caín y Abel, en el capítulo 4 de Génesis, cuando
Sabemos que los dos llevaron una ofrenda. ¿Para qué? Para dar al Señor, ¿no es cierto? Y del uno vino una ofrenda que fue producto de lo que producía la tierra, en este caso Caín, y el otro trajo una ofrenda que era lo mejor de las ovejas. Y trajo lo mejor para el Señor. No vamos a tomar el tiempo para hablar sobre el impacto que tuvo las ofrendas y la actitud de los dos hermanos. Más bien nos encontramos aquí para enfatizar. ¿Tuvo alguna instrucción Caín y Abel sobre dar? No. Pero fue una decisión voluntaria. Fue un acto de su corazón dar. Vaya por allí marcando y asegurándonos de que esto fue voluntario y libre lo que hacía desde el principio. En este caso, Caín y Abel. Pasemos más adelante y llegamos a Génesis 8. Cuando llegamos a Génesis 8 nos encontramos con el tema del diluvio. Pasa el diluvio y Noé regresa. Y Noé levanta un altar. ¿Le dijo a alguien que hay que levantar un altar? Él levanta un altar para dar. No hay instrucción, no hay mandato. Noé empieza a hacer este altar y entonces ofrece. Y cuando ofrece nos damos cuenta que es voluntario, que es espontáneo y que es de corazón lo que él hace. Son las primeras experiencias de lo que el hombre hace para dar a Dios. Este es el patrón. Si nada le queda para recordar, este es el patrón que empezó a darse desde el inicio de la historia. Dar y dar voluntariamente, espontáneamente y dar de corazón. Vamos más adelante y nos encontramos con Abraham. Con Abraham en el capítulo 14. Y el capítulo 14 nuevamente nos habla acerca de cómo Abraham levantó un altar. Ninguna instrucción, nada, que había que dar, nada. Y nos encontramos nuevamente con el acto voluntario, con la libertad, con ese corazón abierto para dar. Y no lo hace solamente aquí en el capítulo 14, sino además, más adelante, vemos que lo vuelve a hacer Abraham para dar. Abraham en el capítulo 12, entonces, inicia con un altar. En el capítulo 13, otro altar, y demuestra nuevamente la voluntad, la espontaneidad, el hecho de corazón. Continuemos con Abraham, porque con Abraham aparece también la mención por primera vez del término diezmo. Preste atención, ¿por qué? Porque puede ser que en la historia de nuestra vida cristiana el aprendizaje del diezmo haya sido descontextualizado. Así que llegamos aquí al capítulo 14, versículo del 17 al 20. ¿Cuál es la historia? Déjeme sintetizar. Abraham le tocó ir y hacer guerra para defender todo lo que tenía que defender. Va y pelea con los reyes que estuvieron en contra de él. Tiene victoria con ellos. Y al regreso de la victoria, en el capítulo 14, desde el versículo 17 al 20, nos encontramos que dice la historia: volvía Abraham y en el camino, mientras volvía, sale Melquisedec, sacerdote de Dios, rey de Salem, le encuentra y le ofrece vino y pan. Paréntesis. ¿Le suena algo parecido a lo que Dios nos ha ofrecido en la práctica cristiana? El significado del vino y pan. Dejemos allí. Volvamos a Abraham. Él es bendecido con vino y pan de parte de este sacerdote. Y él, para dar gracias a Dios, toma del botín. Y aparece por primera vez en la Biblia que le da el diezmo.
al sacerdote. Le da el diezmo a Melquisedec. Y en otro momento hablaremos de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Porque es una figura de Cristo, ¿verdad? Que aún se habla de él que no tiene principio de días ni fin. Así que ahí hay una relación muy personal, diría, con Dios mismo, y le da el diezmo. Lo que encontramos allí es que no hay instrucción, no hay mandato, ni tampoco había ley, y Abraham termina dándole el diezmo. Lo que yo voy encontrando y lo que muchos reflexionan sobre esto, lo más importante no es necesariamente el diezmo, sino el hecho de la victoria. Porque el sacerdote de Dios viene a celebrar con él y le da pan y vino por la victoria que tuvo con los enemigos. Y Abraham alaba a Dios dándole el diezmo. No solamente que aparece eso, pero quede claro que ni antes ni después de esta experiencia Abraham había vuelto a hacer o había impuesto en su generación que hay que hacer esto nuevamente. Lo que sí queda claro es que ese diezmo es de corazón, voluntario, y no fue hecho respondiendo a alguna instrucción. Tremendo, ¿verdad? Vamos más adelante en Génesis. Y llegamos a Génesis 28. Y esta historia tiene que ver con Jacob. Jacob está prácticamente huyendo de la casa. Mientras huye de la casa, llega a un lugar, el día pasa, se acuesta y toma piedras y hace almohada. ¿Recuerdan eso? Y mientras dormía, él sueña en una escalera que va desde la tierra y va hasta el cielo. Y desde lo máximo de arriba de la escalera escucha la voz de Dios. Y Dios le promete nuevamente la misma promesa que le hizo a Abraham. Que serían benditas en él todas las naciones y que la descendencia sería como la arena del mar. ¿Y saben lo que hace Jacob? Bueno, les leo. El versículo 20 del capítulo 28. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, es decir, si me acompañaría Dios, y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Un poco arrogante el hombre, ¿no? Y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Un poco cuestionable. Pero noten el resto. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Betel, ¿no es cierto? Será casa de Dios. Pero note el final. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué? De todo. ¿De lo que gana? ¿Solamente? No. De todo. ¿Hizo bajo un mandato? ¿Hizo porque la ley está diciendo en algún lugar? Todavía no había ley. Nuevamente, es de corazón. Es de corazón. Es voluntario. Es espontáneo lo que hace Jacob. Ahora, en síntesis, esto es el tema de dar o de diezmar que se encuentra desde Caín y hasta Jacob. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un principio grande. Es muy especial y su característica tiene que ver con la ofrenda al Señor. Una ofrenda voluntaria. Nadie me dijo. Esto está en mi corazón hacerlo de esta manera. Entonces, además, yo diría, Dios me ha hecho capaz de dar como Él da también. Me ha hecho con esa característica. Todo esto aconteció antes de la ley. Pero quede claro que tú y yo somos hechos
con aquella marca del Padre. Saber agradecer a Dios, dando. Entonces vamos al siguiente punto. ¿De dónde vienen las ofrendas obligatorias? ¿Hay ofrendas obligatorias? Pero claro, la mayoría de las ofrendas que vamos leyendo son obligatorias. Así que me acompañan nuevamente, y mientras hablamos de la ofrenda obligatoria, esto ocurre también antes de la ley. Antes de la ley. Ocurre esto que les voy a compartir. Ocurre no con el pueblo de Israel, sino ocurre en Egipto. Ocurre en Egipto. Y vamos haciendo un poquito de historia en Génesis. José es vendido. De pronto termina en Egipto, en la cárcel. Luego hay esos momentos para interpretar los sueños del faraón. Llega a estar ya en una posición, y en Génesis 41, donde encontramos esta historia, José está al mando prácticamente es el gobernador de Egipto. El faraón tiene un sueño, 7 años y 7 años, 7 años de prosperidad y 7 años de sequía, todo se muere. Entonces nos encontramos aquí que hay un plan, y el plan viene de parte de Dios a través de José. Y Dios sugiere en el versículo 43 del capítulo 41, versículo 34, sugiere lo siguiente: cobrar impuestos al pueblo por 7 años, Durante esos 7 años, el pueblo tuvo que dar una quinta parte de todo lo que recibía. ¿Cuánto es una quinta parte? Significa 20%, no 10%. Significa 20%. ¿Quién lo manda a hacer esto? Dios a través de José. Sí, pero nosotros debíamos, pero eso era con los egipcios, nada tiene que ver con nosotros. Hasta que vamos más adelante en el capítulo 47 y el versículo 24, nos encontramos con otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ya papá, mamá, los hermanos de José habían llegado, se habían establecido, estaban en la tierra, habían recibido los territorios para criar el ganado y para tener sus ovejas y para tener todo lo que ellos tenían. Y de pronto los demás pueblos de alrededor venían a Egipto para decir: estamos con hambre, no podemos, ¿nos vendes algo? Sí, a cambio de dinero y a cambio de ganado. Luego vuelven otra vez porque eran 7 años, y cuando vuelven hacen el trato con José y dicen: nos queremos vendernos a nosotros mismos. Y se quedan en el territorio y empiezan a cultivar, sembrar, tener ganado y todo lo demás. Y viene el mandato nuevamente de José. Este es un mandato del Señor. Hay que dar la quinta parte de todo lo que ustedes tengan al faraón. ¿Por qué se confabuló José con faraón? Diríamos, para empobrecer al pueblo. Puede darse cuenta entonces que el dar en este caso viene a ser no voluntario. Viene a ser obligatorio, ¿verdad? Viene a ser obligatorio. Y no se escapó la familia de José. Jacob, con todos sus hermanos, sus nietos y todos los demás, también tuvieron que dar, ¿cuánto? La quinta parte. La quinta parte tenían que dar. ¿Cuánto damos nosotros al Ecuador? No, ¿cuánto damos en impuestos? ¿Cuánto damos en IVA? 12, ¿no es cierto? Y a veces durante la pandemia nos subieron un poquitico, ¿verdad? ¿Qué tal si sube al 20%?
Veremos qué dice el nuevo presidente o la nueva. No, ¿qué es lo que puede pasar? Pero mis hermanos, el principio para recordar es este. La ofrenda voluntaria es para Dios y en este caso la ofrenda obligatoria era para el país, para la nación, para el rey, era para el hombre. Lo obligatorio. Ahora demos una mirada bien rápida. Lo que ocurre desde Moisés y hasta Jesús. Desde Moisés hasta Jesús. Y veamos brevemente, porque allí nos encontramos con el diezmo. Y este periodo es muy significativo. La ofrenda es obligatoria. La práctica es para el pueblo de Israel puntualmente. Las instrucciones están dadas para el pueblo de Israel. Y si usted quiere recordar esto, no perderse nunca, no es un diezmo. Son 3 diezmos y 2 temas más para considerar. Les pido que me acompañen y vamos a ver. El primer diezmo. El primer diezmo era dado para la tribu de Leví. Y si queremos tener claridad, eso está en Levíticos. Y mucho de lo que habla del diezmo lo encontramos en Levítico y en los demás libros del Pentateuco. Pero en Levítico 27:30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea ganado del campo o fruto de los árboles, le pertenece al Señor. Notará eso. Le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Qué manera de hablarnos y con tanta claridad. Si fuéramos israelitas, nosotros diríamos todo. Lo que tienes en el banco, lo que tienes en el bolsillo, en la casa o en tu caja de seguridad, todo. Todo está en tus manos. El 10% es de Él. Cuando tú te haces el bueno con el Señor, no es con los diezmos. Solamente le devuelves nada más. Tiene eso claridad en tu mente, en tu corazón. El diezmo cuando das, yo no lo estoy dando. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Jacob dice: apartaré el 10%. Es como que el 90% es mío, el 10% no es mío. Y cuando lo llevo al templo, no es mi ofrenda para el templo. No es mi ofrenda para el templo. Estoy entregando lo que no es mío. Pues Dios me prestó por un tiempo y lo estoy entregando. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que el diezmo nos da otro mensaje diferente? Y así es como nos han enseñado. Y terrible. Pero entonces nos encontramos con esto de que el diezmo es del Señor. Y dice, es santo para Él. Luego quiero que veamos lo que dice en Números, porque este primer diezmo es para la tribu de Leví. ¿Quiénes son los levitas? Son los sacerdotes del templo. Ellos sirven para el culto, para el templo, para todo lo que tenía que ver ese mundo de sacrificios, los miles y miles y miles que venían al templo para entregar, dejar allí, y todo este sistema de recibir y ver qué hacer, el manejo era de parte de la tribu de Leví. Números 18 del 20 al 21 les leo. El Señor le dijo a Aarón: ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porciones de terreno entre el pueblo de Israel. Soy tu porción, yo soy tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los
recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de la tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Qué lindo hubiera querido ser Leví, excepto mi mujer. Porque solamente hacía, yo me despreocupaba, ¿para qué trabajar y hacer? No, yo solamente recibía y recibía y recibía los diezmos para la tribu de Leví. Pasaba así. Entonces, todas las otras tribus tenían que cumplir con el diezmo. Ese es el tema. Tenían que cumplir con el diezmo. El diezmo de todo. En aquel entonces, de los vegetales, los animales y las riquezas que podía salir de la tierra. Yo qué sé, oro, bronce, plata, todo lo demás. El diezmo tenía que ir. El diezmo y no había manera de hacer un cambio, porque le costaba más. Si ustedes leen, si alguien quiere redimir una ofrenda, le va a costar 5% más. 5% más. Lea Levíticos. Entonces, el primer diezmo es el diezmo para la tribu de Leví. Si no sabía, hay un segundo diezmo. Y eso lo encontramos muy claramente explicado en Deuteronomio, el capítulo 12. Desde el versículo 6 en adelante, no lo vamos a leer todo, pero esto se llevaba a Jerusalén, este diezmo. Esto es bastante particular. Este diezmo lo llevaban cada año y la familia lo llevaba hasta Jerusalén. ¿Cuánto costaba viajar? ¿Cuánto costaba quedarse en Jerusalén? ¿Cuánto costaba la comida? ¿Cuánto costaba cualquier cosa? Pero cuando llevaban, era el diezmo que se lo llevaban para celebrar en Jerusalén, para comer con los amigos y con los hermanos y con los conocidos. Qué linda manera de celebrar, me imagino. Para mí este era el mejor diezmo, porque de paso no era para dejarlo por allá, era para yo mismo administrarlo en la fiesta. Les leo lo que dice Deuteronomio 12 del 6 al 7. Allí llevarás tus ofrendas. ¿A dónde? A Jerusalén, allá al templo. Las ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias, las ofrendas de las primeras crías de tu manada y rebaños. Allí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familiares y te alegrarás por todo lo que haya logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. ¿Qué le parece? Este era el otro diezmo. Hermoso, ¿verdad? A este diezmo se le llama el diezmo de los festivales, de la fiesta, de la celebración. Nadie podía decir que no tiene. ¿Por qué? Porque el diezmo estuvo reservado para eso. Pero vamos haciendo la cuenta. Ya van 2 diezmos. Pero hay un tercero. Y este tercero es el diezmo para los pobres. Si usted cree que había un solo diezmo, es porque en la iglesia no nos enseñaron. Y porque es muy cómodo decirles el diezmo y punto. Ahí viene el tercer diezmo, Deuteronomio 14, 28. El diezmo de los pobres. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Y el contexto nos dice que esto era para alimentar, cuidar y proteger a los pobres. Esto era el programa de bienestar social. ¿Sabe? Entonces, ¿qué le quedaba al pueblo? Todavía le queda bastante, ¿verdad? Pero nos encontramos que no solamente hay estos 3 diezmos. Aparte de eso, ¿sabe? Hay algo interesante que encontramos y es crucial. Mientras tanto, hay 3 diezmos. Eso hace más del 20%. ¿Verdad? Eso hace una quinta parte.
o una cuarta parte. Ahora, es interesante porque si pensamos que esto es mucho, Levítico 19 dice, se les instruye a los que cultivan el campo, note eso, a los de la hacienda X, además de cumplir con los 3 diezmos, se les instruye lo siguiente: que dejen las esquinas de su territorio cultivado sin tocar, y que lo que cae, que no lo recojan. Qué buena manera de hacer esto, porque entonces venían los pobres para recoger lo que había caído y las esquinas que no fueron cosechadas. Y el otro punto que ustedes deben haber escuchado, porque esto también lo trae la iglesia, de alguna manera lo sacan de contexto: las primicias. ¿Qué eran las primicias? Si ustedes vienen de haber cultivado la tierra y de haber tenido una sementera grande, sabe que ciertas plantas empiezan a dar el fruto de manera adelantada. Y lo mejor empieza a salir. Entonces, los israelitas iban y cosechaban las primicias. Yo no sé, había una abrazada, había una canasta, o había un bulto grande que había que cargar. Yo no sé. Pero eso se lo llevaba a los sacerdotes. Lo mejor. Pero lo mejor no solamente de las cosechas, lo mejor del ganado, de las ovejas y del resto de los animales. Qué presión más terrible los israelitas. ¿Cómo aguantaron? Es que aquí ya vamos ya con 3, ¿verdad? Diezmos. Y luego, no coseches, no te tomes todas las esquinas, ni lo que cae. Y al final, hay también las primicias. Es como que nos está hablando de unos 4 diezmos. Aunque no necesariamente dice esto. Mis hermanos, esto es abrumador, ¿o no? Si de pronto y de manera muy a la ligera quiero tomar eso y aplicar en nuestros días, sabe que estamos totalmente fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Era un sistema para poder sobrevivir como nación, no como iglesia local. Pero cuando vemos que los líderes traen esto para que sea algo que aquí lo voy a hacer funcionar con mi iglesia, se distorsionó. Totalmente, totalmente. Así que esto es tremendamente abrumador. Los israelitas terminaron entonces haciendo algo que los profetas reclaman, porque a través de los profetas Dios dijo: ustedes, y Malaquías, eso lo tocaré la próxima semana, malditos, porque me lo han robado. La maldición caía sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque de manera puntual decían los profetas: traes lo cojo, lo lisiado, lo dañado y lo feo para dar al Señor. Gota a gota dio el pueblo de Israel al Señor. Ahora permítame incluir esto y vamos a ir terminando. ¿Cuál es la enseñanza que le han dado a la iglesia? La próxima semana seré mucho más concreto con los temas que quedan del Antiguo Testamento para cruzar con los del Nuevo Testamento. La iglesia y el diezmo. ¿Qué nos han enseñado del diezmo?
Volveré a mencionar la próxima semana, pero nos ha enseñado que si no pagas, no eres cristiano. Que estás viviendo en carnalidad. Que te tienen en una lista y que la lista es publicada en el caso de algunas iglesias. Y que si no cumples con eso, no puedes ni enseñar, ni liderar, ni hacer nada. Viene por caso de un trasfondo de esa naturaleza. Dejemos que Dios juzgue a esa congregación y a ese liderazgo. Pero mis hermanos, como iglesia tenemos que hacer correcciones y tenemos que ser pegados a la palabra. Pegados a la palabra. Entonces hemos aprendido que el diezmo es obligatorio. ¿Verdad? Si un diezmo es hecho, ¿por qué no los 3 diezmos del Antiguo Testamento? Empecemos por allí. Ha llegado a ser una práctica legalista, porque se nos ha excluido de la comunidad. Si yo no puedo dar el diezmo, no soy miembro de la iglesia, no puedo votar, no puedo participar en reuniones de negocios, no. Y sobre eso viene el calificativo que ya les mencioné. Es carnal, es desobediente. Y luego hay pronunciamientos que se atribuye a lo que Dios dijo al pueblo de Israel y ahora se lo atribuye para la iglesia. Si no das, si no siembras, no vas a tener. Y si eres pobre, estás pecando. ¿Por qué tanta descontextualización? Por interés muy caprichoso y particular sobre qué es lo que una iglesia quiere hacer con los diezmos. Vamos más adelante. Es egocéntrico porque hay una razón para tener el dinero, que no tiene nada que ver con lo que Dios ha propuesto. Se ha vuelto una manera de meter la mano en el bolsillo de los hermanos. ¿Sabes? Terrible lo que le ha pasado. Es más, lo horrendo de todo, ¿sabe qué? Es que yo me he creído. Es que no solamente me he sometido a dar, me he sometido a esa supuesta siembra para ver si cosecho algo. Y usted estuvo allí. Alguien estuvo allí. Alguien estuvo allí. Hemos hecho o se ha hecho algo que no honra a Dios y se ha hecho no en ignorancia, se ha hecho con conocimiento de causa. ¿Sabe? Esto es duro. Y yo sé que esto puede molestar a muchos de ustedes. Porque entonces hacen un rewind, un retroceso de la película y dice, pero ¿por qué? Y luego quiera justificar y decir, no, era bueno, lo hice de todo corazón. ¿Cómo concluir? Y quiero hacerlo llevándoles a un pasaje de Proverbios. Proverbios 3, del 9 al 10. Y les pido que busquen, porque vamos a terminar con este. Proverbios del capítulo 3, del 9 al 10. Proverbios, el capítulo 3 del 9 y 10 dice así. Ahí estamos. Por ahí estamos. Proverbios 3. Por allí, cerca de la mitad de la Biblia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias
de todos tus frutos. Y será lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primeramente, permítame decirle, esto se cumplió en la nación de Israel. ¿Qué es lo que debemos subrayar de aquí? Preste atención y subraye y llévese. Honra a Jehová. Honra a Jehová. La próxima semana daré seguimiento para ver y entonces qué. ¿Sabe? Me anticipo en decirles lo que vamos a estar viendo en la próxima exposición. Jesucristo no vino a abolir el diezmo, viene a plantear el cómo dar seguimiento, no al diezmo, sino a ese principio fundamental. Cuando los primeros que adoraron a Dios lo hicieron con corazón libre, lo hicieron sin presión, lo hicieron sin que se les haya dado instrucciones, lo hicieron de corazón libre. Llévese solamente esto: honra a Jehová con tus bienes, porque dentro de esto está toda esa manera equívoca. ¿Cómo gasto mi dinero y mi tiempo? ¿Cómo uso mis cosas y para qué las uso? ¿Por qué estoy haciendo estas deudas? ¿Para qué? ¿Por qué he tenido que involucrarme en todo esto? ¿Será porque quiere honrar a Jehová con las ganancias y los bienes? Entonces, el reto es: honra a Jehová con tus bienes. Y luego les voy a hablar. ¿Y qué de los graneros que rebosarán de mosto? Qué bueno poder terminar con esto. Honra a Jehová con tus bienes. Y tal vez de una manera muy particular podemos decir: sí, mi Dios llenará mis graneros y mi lagar rebosará de mosto. Porque entonces sí podemos testificar y decir: mi granero está lleno. Mi granero rebosa. Porque no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con cómo saber honrar a Dios. Con cuánto tienes y cuánto no tienes. Y qué bueno poder decir que a lo largo de los años, no tengo cosas, pero tengo más que eso. Tengo bendiciones, tengo paz. Y qué bueno es celebrar de esa manera. Yo de mi parte le digo a mi Dios, mi granero está rebosando. Tengo paz en mi casa, tengo una familia linda, tengo bendiciones cada día por medio de ello. Tengo amigos hermosos, tengo una iglesia linda. ¿Cómo no decir al Señor: mi granero está lleno? Acompáñenme y oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias por esta tu iglesia, por estos hijos tuyos. Te doy gracias por tu palabra que es tan clara. Te doy gracias, oh Dios, porque tú no te equivocas en darnos
las instrucciones del cómo y en darnos la libertad para honrarte, mi Dios. Tal cual lo hizo Abel, tal cual lo hizo Noé, tal cual lo hizo Abraham y Jacob y muchos hombres y mujeres a través de la historia. Tú nos has dado un corazón para expresarnos libremente delante de ti y abundantemente delante de ti. Mi Dios, gracias porque tú, a pesar de que esto fue para los israelitas, aún queda prometido en nosotros bendiciones. Bendiciones inmensas. Gracias, mi Dios. Te ruego, mi Padre, que bendigas a mis hermanos, porque en el afán de poder vivir días mejores, hacemos todo lo posible para tener un trabajo y para tener mejores ingresos. Y yo te ruego, mi Dios, bendícelos, pero bendice por sobre todo su anhelo y su deseo de honrarte a ti con todo lo que tienen. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.